Hermanos, estamos leyendo la historia de la salvación. Estamos viendo cómo fue que ese plan maravilloso de nuestro Padre Celestial. Y el día de hoy vamos a ver a otro personaje importante en ese pueblo de Israel. Hoy vamos a ver a Moisés. Hermano, hoy pasamos al libro del Éxodo. Ya vimos el libro de Génesis. Ahora vamos a estar en Egipto. Y posteriormente nos vamos al Éxodo capítulo 1 al 18. Y es que Moisés es un personaje importante. ¿Te recuerdas, hermano, que Dios había hecho tres promesas? Le había hecho tres promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob. La tierra, esa tierra prometida, una descendencia inmensa de la cual saldrían reyes, y además la bendición para el mundo entero a través de su descendencia. Esas eran las tres promesas que el Padre les había hecho a estos tres patriarcas. ¿Y cuál de estas tres promesas se ha cumplido a estas alturas de la historia de la salvación, hermano? ¿Cuál de estas tres promesas has visto tú que se han cumplido? Pues la que se ha cumplido es una descendencia inmensa. Al llegar con Jacob de Canaán, por invitación de José, dice que eran solo 70 personas, pero después de 400 años eran ya un gran pueblo, tan grande que el faraón actual notaba que eran más fuertes y más numerosos que los egipcios, y la población masculina solamente eran unos 600,000 adultos. Por eso el faraón piensa que son una amenaza. Y mira, hermano, lo que pasa ahí en Éxodo 1, 8 al 10. Éxodo 8, 1 al 10. Hermano, estamos ya en el libro del Éxodo. Estamos viendo cómo una de las promesas sí se cumplió, que es una descendencia grande. Esa fue promesa que le hicieron a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Éxodo 1, 8 al 10 dice así: entró a gobernar en Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José, y dijo a su pueblo: miren que los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él para que no siga multiplicándose. No vaya a suceder que si estalla una guerra, se una a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y escapar del país. Palabra de Dios. Mi hermano, dice que entró a gobernar un nuevo rey, un nuevo faraón, que no sabía nada de José. Ya se había olvidado de José, hermano. Ya son 400 años de estar ahí ese pueblo. ¿Y qué se le ocurre a ese faraón entonces, a ese nuevo rey? Entonces el faraón, ahí en Éxodo 1:22, dio esta orden a todo el pueblo. Éxodo 1:22: echen al río a todo niño nacido de los hebreos, pero a las niñas déjenlas con vida. Palabra de Dios. Mira, hermano, cómo ese faraón mandó a eliminar a todo niño hebreo varón, indicando que los echaran al Nilo. Y entonces, ¿qué se le ocurre a la mamá de Moisés ante esta ley? Dice que ese faraón cumplió la orden, pero de una manera especial. La mamá de Moisés puso a su bebé en el Nilo en una cesta, la cual era impermeabilizada, y la hizo soltar cerca del palacio del faraón. Y sucedió lo que ella esperaba. Moisés fue salvado. ¿Y por qué crees tú entonces, hermano, que se llama Moisés? Ese fue el nombre que le puso la hija del faraón, quien adoptó al niño Moisés.
Y es que Moisés significa salvado de las aguas. ¿Y cómo crees tú, hermano, que se ve la divina providencia en el caso de Moisés salvado de las aguas? ¿Cómo miras tú la mano de Dios ahí en su plan de salvación? Ni siquiera la orden más fuerte y cruel del soberano de Egipto pudo anular el deseo de Dios de salvar al pueblo escogido por él. ¿Y por qué Moisés tiene que huir de Egipto y a dónde llega él? Moisés dice que tuvo que huir de Egipto y llegó a un lugar. Dice porque el faraón mandó a matarlo, ya que Moisés había asesinado a un egipcio que maltrataba a un hermano suyo hebreo. Y mira, hermano, cómo es que se va Moisés ahí en Éxodo 2, del 11 al 15. Tiempo después, siendo Moisés ya mayor, se preocupó por sus hermanos y entonces fue cuando comprobó sus penosos trabajos. Le tocó ver cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a uno y a otro lado y como no viera a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió de nuevo y esta vez 2 hebreos estaban peleando. Moisés dijo al culpable: ¿por qué le pegas a tu compañero? Y él le contestó: ¿quién te ha puesto de jefe y juez sobre nosotros? ¿Y por qué no me matas como mataste al egipcio? Moisés tuvo miedo, pues pensó: este asunto ya se sabe. De hecho, le llegó la noticia a Faraón y buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir al país de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. Mira, hermano, ¿cuál fue ese camino que tomó Moisés? Se fue, dice, al desierto de Madián, que queda del otro lado del Mar Rojo, en lo que hoy es Arabia Saudita, suficientemente lejos de cualquier control por parte de Egipto, y ahí estaba relativamente cerca del monte Sinaí. Y es que el verdadero monte Sinaí, según investigaciones arqueológicas recientes, queda en Madián, no como se ha creído que queda en la península del mismo nombre. También lo dice San Pablo: Agar era de Arabia, donde está el monte Sinaí. Eso está en Gálatas 4:25, hermano. Y con Moisés ahí en ese desierto, ¿qué detalles importantes sobre la providencia divina conseguimos aquí? Yo quiero que te vayas a Éxodo 2:16 al 22, hermano. Estamos leyendo Éxodo, estamos viendo la historia de la salvación. Ya estamos con Moisés. Éxodo 2:16 al 22, y aquí vamos a ver esa mano providente, esa mano poderosa, esa mano que interviene siempre en los momentos más oportunos, nuestro Padre Celestial. Vinieron unas niñas para sacar agua. Eran las 7 hijas de un sacerdote de Madián. Como llenaran las piletas para dar de beber a las ovejas de su padre, llegaron unos pastores y las echaron. Entonces Moisés salió en su defensa y dio de beber al rebaño. Al volver ellas donde su padre Rahuel, éste les dijo: ¿cómo es que hoy han venido tan pronto? Ellas contestaron: un egipcio nos ha defendido de los pastores y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Rahuel preguntó: ¿y dónde está? ¿Por qué no han traído aquí este hombre? Díganle que venga a comer. Moisés aceptó quedarse con aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Y como diera a luz un hijo, Moisés lo llamó Gersón, pues dijo: soy forastero en tierra extraña. Palabra de Dios. Mira, hermano, Dios va a preparar a Moisés ahí en la rudeza de la vida, ahí en el desierto, y en la fe del Dios verdadero, pues lo lleva a vivir donde un sacerdote que le comunica al menos algo de la fe en el Dios de Abraham,
Y Dios lleva a Moisés fugitivo donde un sacerdote de Madián que tenía 7 hijas hembras. Y por supuesto, este padre necesitaba un buen hombre para alguna de sus hijas. Ahora bien, los madianitas son descendientes de Abraham y pueden haber mantenido al menos parte de la fe en el verdadero Dios. Recuerda, hermano, que ya son más de 500 años de Abraham. Y es que Abraham tomó a otra mujer llamada Keturá, de la que tuvo los siguientes hijos: Samram, Jexán, Madián, Jezboc y Suraj, dice Génesis 25, 1 al 2. Y después de haber fallecido Sara, Abraham toma por esposa a Keturá, y entre los hijos que tiene esta Madián, es de suponerse que Jetro, que es un sacerdote de Madián, debe haber instruido a Moisés en algo sobre la fe de Abraham. Recordemos que Moisés había sido levantado como egipcio y no como hebreo. Y ahí con esas expectativas, viendo cómo la mano providente de Dios lo lleva a ese desierto, ahí con ese sacerdote Jetro, de un descendiente de la fe de Abraham, ahí con María Santísima, ahí con Moisés, el salvado de las aguas. Sigamos aprendiendo, hermanos, la historia de la salvación y cómo Dios ha intervenido. Y Él quiere que todos nos salvemos y alcancemos el conocimiento de la verdad, pero nos ha dado un libre albedrío, hermano. Ojalá que tú vayas aprendiendo y obedeciendo para ir reconociendo la mano de Dios y Jesús que empieza a vislumbrar ya desde aquí en la historia de la salvación.